Empecemos por esto. El Instituto de Investigación del Cáncer anunció el otro día que el aspartamo pasaba a ser considerado dentro de su clasificación en la clase 2B. ¿La clase 2B qué significa? No, significa que es probablemente carcinógeno para el ser humano. ¿Y esto qué significa? Pues eso es lo que no sabemos. Entonces, para eso llamé yo a Miguel Ángel Urueña, conocido mejor por todo el mundo como Gominolas de Petróleo, que es... pues ahí está. Voy a Hola, ¿qué ponerme tal? los auriculares porque si no me lo oigo. Él es doctor por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León e ingeniero técnico agrícola con especialidad en industrias agrarias y alimentarias. Él ayuda a que se hagan mejores quesos en Asturias. Es una de las razones por las que lo quiero. No te oigo bien, no te oigo, creo que... ¿Me oyes? Hola, Ahora sí, hola, hola. ahora sí te oímos. Y es divulgador científico en materia de alimentos, autor del blog Cominolas de Petróleo, autor del libro Que no te líen con la comida y colaborador en un porrón de medios por toda España donde se le escucha. Entonces, muchísimas gracias. Es la segunda vez que estás por aquí en el canal. Muchas gracias, Miguel. Sí, muchas gracias a ti por invitarme. Hombre. Bueno, pues empecemos a hablar del tema. Decíamos que se ha nombrado al aspartamo como un probable cancerígeno humano, lo cual suena muy alarmante, y los especialistas en alarmar a los demás, sobre todo porque es buen negocio, pues están tomándolo como un balón y saliendo corriendo con él. Primero que nada, ¿qué es esta organización, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y cómo hace sus clasificaciones? Pues este es el primer paso por el que deberíamos empezar. Este Instituto de Investigación de Cáncer es un organismo de la Organización Mundial de la Salud que se dedica a clasificar las sustancias o los agentes en diferentes grupos según las evidencias que existen con su relación, en lo que respecta a su relación con el cáncer. Entonces hay 4 grupos que van, bueno, pues el cuarto, el tercero, luego hay 2B y 2A y el primero. Entonces el primero serían sustancias que causan cáncer o que, bueno, esto vamos a aclararlo ahora, pero bueno, sustancias cancerígenas o agentes cancerígenos. En el 2A estarían los probablemente cancerígenos y en el 2B los posiblemente cancerígenos. ¿Qué significa esto? Esta es la pregunta y esta es la cuestión importante, porque dicho así, pues parece que estas sustancias van a causarnos cáncer inexorablemente. Sí. Y esto no es así, es el peligro de estas declaraciones que ya causaron mucha polémica también en el año 2015 cuando se anunció una información parecida relacionada con la carne y con la carne procesada. Que parecía que comer bacon nos iba a causar un cáncer de forma irremediable. Y es que lo que hace este organismo no es clasificar las sustancias en función de su peligrosidad, sino que las clasifica en función de la importancia o del nivel de evidencia que exista en su relación con el cáncer. Me explico. Que una sustancia o un agente como el bacon esté en el grupo 1, es decir, cancerígeno, no significa que comer una loncha de bacon vaya a causarnos cáncer. Lo que significa es que el nivel de evidencia que existe es contundente. Es decir, que sabemos a ciencia cierta que comer bacon aumenta el riesgo de cáncer. Pero claro, la cuestión es cuánto bacon y qué probabilidad existe de que desarrollemos un cáncer. Porque en ese primer grupo, en el grupo A también está el tabaco, por ejemplo. Uh-huh. Y evidentemente no es lo mismo comer bacon que fumar un cigarro o un paquete de tabaco. Y aquí está la cuestión. El riesgo relativo es diferente para el bacon, es mucho menor que para el tabaco. Entonces, el nivel de evidencia es el mismo para el tabaco que para el bacon y por eso ambas sustancias están en este grupo 1, pero la peligrosidad de ambas sustancias no es la misma. No es la misma porque este organismo no se dedica a investigar
cuantitativamente el riesgo de esas sustancias. Es decir, no nos dice cuánta cantidad de bacon podemos comer o cuánta cantidad de bacon es peligroso, ni cuánta cantidad de tabaco es peligrosa, sino que simplemente se centra en el número de evidencias y en el nivel de evidencia científica que existe con respecto a estos agentes. Ahora, Por eso, sí. no, entonces, en ese sentido, ¿para qué sirve la clasificación? ¿Quién le da utilidad a una clasificación que en realidad, a nivel de público en general, resulta bastante, no solo poco útil, sino muy frecuentemente alarmante? Y voy a poner un par de Claro. ejemplos. Junto con el aspartamo está el aloe vera, los betunes, la carpintería, dedicarse a la carpintería, el diésel marino, no sé si bebido, inyectado o olido, el escape de motor de gasolina, los campos magnéticos de muy baja frecuencia, las verduras a la vinagreta de estilo asiático, el trabajo en imprentas, el trabajo en la industria textil, el cloroformo, el plomo y el extracto de cava, que es esta fruta que es muy sabrosa. ¿Para qué sirve y cómo debemos tomarlo nosotros? Claro, este es el problema y esto es lo que se está criticando de estos anuncios de la Organización Mundial de la Salud, que esta clasificación para el público general pues resulta alarmante porque no se sabe interpretar si no se tienen unos conocimientos, bueno, pues relativamente abundantes sobre la materia. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues a nivel de público general para muy poco. Es más bien para los estudiosos de la materia. Lo que sí que nos sirve es la clasificación o el estudio que hace otro organismo de la Organización Mundial de la Salud, que es el GEPFA, que es el que se encarga de estudiar cuantitativamente cómo afectan estas sustancias o estos agentes sobre la salud, concretamente los aditivos alimentarios. Y es este el tema que nos importa cuando hablamos del aspartamo. Lo que se anunció a comienzos del mes de julio, pues fue que, bueno, era una nota de prensa de una agencia periodística en el que se decía que el Instituto de Investigación sobre el Cáncer iba a anunciar esto, que iba a clasificar el aspartamo en el grupo 2B de posiblemente cancerígeno, y que además el GEPFA iba a hacer lo propio en la misma fecha, el 14 de julio. ¿Qué ocurrió? Pues que el 14 de julio se hicieron públicas estas informaciones. Por un lado, el de la IARC, que es el Instituto de Investigación del Cáncer, por otro lado, el de la GEPFA. Y ocurre que resultan un poco contradictorias, porque mientras el primero clasifica el aspartamo como posiblemente cancerígeno, lo que da a entender, lo que puede dar a entender que es peligroso, pues el GEPFA mantiene bueno, lo que ya venía anunciando desde hacía años, mantiene su ingesta diaria admisible, que es la cantidad de compuesto que podemos comer sin peligro, en la misma cantidad que estaba previamente, que son 40 miligramos por kilo por persona y día, lo que significa que una persona de 70 kilos podría consumir pues hasta 210 miligramos de este aditivo durante todos los días de su vida sin que presentara ningún riesgo. Entonces eso significa que para que empezáramos a notar los efectos adversos de este edulcorante, pues deberíamos consumir unas 30 latas de refresco diarias durante todos los días de nuestra vida. Ni yo. Entonces, bueno, la conclusión es que es seguro, por lo que hoy sabemos. De hecho, bueno, pues numerosas agencias han corroborado estas conclusiones a lo largo y ancho del mundo, y además es uno de los aditivos más evaluados en la historia de la alimentación desde que salió al mercado. Y bueno, pues a medida que ha pasado el tiempo se han ido haciendo reevaluaciones para conocer su seguridad y bueno, la conclusión es siempre la misma, que es segura. Esto no quita para que en el día de mañana, pues a lo mejor nuevos conocimientos, nuevos estudios nos digan que, bueno, pues a lo mejor hay que rebajar la dosis o a lo mejor no, a lo mejor sigue siendo seguro. Esto es algo que cuesta entender a veces también, porque parece que una cosa que es segura parece que siempre va a ser segura, y si pasado mañana
nuevos conocimientos nos dan a conocer que, bueno, pues que ya no es segura o que hay que reducir la dosis, pues hay gente que dice, ¿ves? ¿Ves cómo era peligroso? Y bueno, es que así es como funciona la ciencia. Pero es que es allá lo que voy. Es muy curioso. Yo he seguido esta historia porque como redactor y como comunicador me tocó lanzar en México Canderel, que fue la primera marca comercial del aspartamo cuando se había descubierto el aspartamo, y era la maravilla de maravillas porque los diabéticos tenían una oportunidad de sentir algo dulce que no fuera el horror de la sacarina, que era en aquel entonces lo único que había. Entonces he seguido por ese interés que tuve del lanzamiento del Canderel en la historia del aspartamo. Porque el problema es este, mira, y tú lo sabes, lo hemos hablado, la gente está sometida a un bombardeo informativo, no, desinformativo, contrainformativo, según la cual comer te mata. Pero vamos, o sea, es peor morir de hambre, es mejor morir de hambre que comer, porque todo lo que comes te mata, todo te hace daño y todo es peligrosísimo. Y no se manejan ni las dosis, que evidentemente sería lo primero, y segundo, lo que es el riesgo. Yo siempre uso un ejemplo, y quizás con este te diga yo trampolín para empezar. ¿Qué es más peligroso? ¿Un escalón o un tigre? Pues un tigre es mucho más peligroso que un escalón. Pero si tú estás bajando un escalón distraído y el tigre más cercano está en Bengala, es mucho más peligroso el escalón para ti en ese momento. Es decir, el riesgo, el peligro es un absoluto, pero el riesgo es un relativo. Claro. Y esto en alimentación lo vemos porque de veras hay gente que sufre porque todo lo que se va a llevar a la boca lo está matando inevitablemente. Claro, esto en la alimentación es básico. A la hora de evaluar un riesgo hay que tener en cuenta la peligrosidad y la probabilidad de que aparezca ese peligro. Lo vemos justo en estos días. En España hay un brote de botulismo asociado presuntamente al consumo de tortillas. Y bueno, el botulismo, por ejemplo, pues es una enfermedad muy poco probable, pero es muy grave. Entonces, pues se asocia sobre todo a conservas caseras, y se recomienda no elaborar conservas caseras. Y hay mucha gente que dice, pero si yo siempre he hecho conservas caseras toda mi vida y nunca me ha pasado nada. Claro, nunca te ha pasado nada porque el riesgo de que ocurra es muy bajo, pero la peligrosidad es muy alta. Es decir, si te toca la china, pues puedes morir. Entonces, aunque sea poco frecuente, pues conviene mantener las debidas precauciones para evitar ese riesgo. Con el aspartamo pues ocurre lo mismo. Cuando se hace una evaluación, pues se tiene en cuenta la dosis de consumo, la frecuencia con la que se consume este aditivo en los alimentos, teniendo en cuenta el conjunto de la dieta. ¿Y qué ocurre? Pues que lo que nos está matando en Occidente pues es la dieta. Bueno, si hablamos de alimentación, pues son enfermedades metabólicas asociadas a una mala dieta, es decir, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, que están asociadas a una mala elección de alimentos, es decir, al consumo excesivo de refrescos, de bollería, de chocolates, de todos estos productos que ya sabemos que no son saludables, tengan aspartamo, tengan azúcar, tengan ciclamato, tengan lo que tengan. Es decir, el problema del aspartamo no es el aspartamo en sí, sino los productos donde se encuentran, el patrón de dieta que llevamos a lo largo de nuestra vida. Si tomamos aspartamo, pues evidentemente es porque estamos consumiendo, pues eso, croissants, bollería, refrescos, y deberíamos reducir eso en la medida de lo posible y optar por alimentos saludables, los que ya sabemos que son saludables, pues frutas, verduras, hortalizas, legumbres, etcétera. Sí, pero reducir no es salir huyendo Efectivamente, por eso digo reducir en la medida de lo posible, que también hay que mantener una relación sana con la comida, es decir, si un día te apetece tomarte un refresco, pues te lo tomas y ya está, no vas a morir por ello. Y además tienes que disfrutarlo, porque los refrescos son para eso, están pensados para eso, no están pensados para nutrirte. Ni para matarte. Claro, tampoco están pensados básicamente para eso, para que disfrutes con ellos y para ganar dinero con ellos, evidentemente. Es que nadie te dice cómo construir tu casa, nadie te dice
cómo arreglar tu automóvil si tiene un desperfecto grave. Nadie te dice cómo tienes que defenderte en un juicio. En ese tipo de cosas vas a los expertos. Claro. Pero ustedes, los expertos en nutrición y los médicos, tienen el mayor intrusismo del mundo. Todo el mundo opina de nutrición, todo el mundo opina de medicina, sin saber nada, sin saber absolutamente nada. ¿Qué tiene que hacer la gente para informarse correctamente respecto de los riesgos, beneficios y demás y de la composición de un panorama nutricional adecuado, racional, sabroso? Porque además esa es otra. Parece que es necesario ser una zeta para comer horrible, y Claro. entonces ya están felices. No, ¿Qué no tiene es que hacer así. la gente? Y con eso terminamos, Ángel. Claro, pues aquí uno de los problemas que dice el amigo Juan Revenga, nutricionista, es que el ser humano es el único animal que necesita que le digan qué es lo que tiene que comer, porque bueno, todos los demás animales se alimentan y no necesitan que nadie les diga qué dieta deben seguir. El ser humano es diferente por el entorno en el que estamos, pues tenemos alimentos insanos a todas horas por todas partes, publicidad que nos despista, desinformación, supuestos expertos que también nos despistan. Y bueno, la teoría sería tan sencilla como elegir alimentos saludables, los que ya sabemos que son saludables, y tratar de reducir, ya digo, en la medida de lo posible, los que sabemos que son insanos. Hay otras cosas que, bueno, en las que dudamos, pues por ejemplo, una pizza a veces no sabemos si es saludable o no, o un muesli, pues dependiendo si tenga azúcar. Bueno, ahí hay, bueno, pues hay ciertos alimentos donde no sabemos o tenemos dudas, y aquí pues lo conveniente es acudir a fuentes rigurosas. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces también nos cuesta distinguir. Si no conocemos un tema con detalles, si no somos mecánicos, nos cuesta elegir un taller mecánico. Si no somos expertos en informática, nos cuesta fiarnos o saber tener criterio para elegir pues de qué página web podemos fiarnos. Y claro, aquí es un tema muy complicado. Entonces, como norma general, pues cito a otro compañero, a José Miguel Mulet, que siempre dice, si algo es tan extraordinario como para parecer cierto, pues es que probablemente no sea cierto. Es decir, si alguien te dice que con un batido detox pues va a curar el cáncer, pues esa afirmación tan extraordinaria muy probablemente sea falsa. Y es que en alimentación no hay milagros. Pues se trata, ya digo, de ser una dieta saludable, mantener unos hábitos de vida saludables, que como bien dices, no consiste en comer cosas aburridas, se puede disfrutar y se debe disfrutar ¿Sí? comiendo alimentos saludables. Y bueno, pues ahí conviene ya, bueno, pues aprender a cocinar, desarrollar no es imprescindible, pero si desarrollamos habilidades en la cocina lo tendremos más fácil. Aprender a comprar, es decir, pues conviene dedicarle tiempo, y es otro de los problemas, que no siempre pues disponemos de tiempo, de motivación, de ganas para alimentarnos, para cocinar, y aquí es donde entra en juego pues todo eso, los supuestos expertos que te venden cosas fáciles, la industria que te vende pues eso, alimentos listos para consumir que muchas veces no son saludables. También los hay que sí lo son, también hay alimentos procesados que nos facilitan la vida y que son saludables. Pero bueno, es un tema muy complejo y no se puede dar una solución sencilla en una frase para encontrar información fiable ni para encontrar una solución mágica, porque bueno, pues tiene muchas aristas y es un tema complicado. Pues muchísimas gracias. Otro día, a ver si otro día hablamos, ¿no? Yo siempre Cuando quiero quieras. recordarle a la gente que la alimentación es muy importante porque es la que te constituye, pero la alimentación también es cultura, es disfrute, es arte, Por es supuesto. familia, es ligue, es todo un fenómeno social Sí, muchísimo más así amplio, es. ¿no? Y siempre se nos olvida, parece que solo hablamos de eso, de nutrición, de engordar, adelgazar, de enfermar, de sanar, y se nos olvida todo lo que tiene alrededor la alimentación, que es todo eso, es cultura y es mucho más que nutrirse. Bien, Ángel, muchísimas gracias. A ver si nos vemos en Naucas y si no, pues en otra ocasión te molestaré para que hables con mi gente. Muchísimas gracias, mamá. Cuando quieras, un placer. Un abrazo.
Pues esto ha sido nuestra conversación con Miguel Ángel Urueña. Espero que les haya servido para centrar la nueva, no sé ni siquiera ya si es nueva, la conspiranoia del aspartamo, que la gente la tiene preocupadísima, ¿no? Y que no sé si sea realmente posible parar un poco, porque es que cuando se hizo el aspartamo, cuando apareció, rápidamente surgió alguien que dijo, esto es malísimo. Pues han pasado 30 años en que no ha pasado nada, nadie se ha empezado a morir por esto. Sin embargo, hay evidencias de que hay un riesgo determinado, como el riesgo de trabajar en una carpintería, y que no quiere decir que todos los que trabajan en una carpintería vayan a tener cáncer, ¿no? Es una cosa que tenemos que tener presente, y sobre todo que siempre hay alguien que nos quiere provocar miedo, que es muy importante estar atentos a aquellos que nos quieren engañar diciendo que nos van a salvar de esos otros que dicen que nos quieren engañar. Cosa que ni yo entiendo a veces. Bueno.